Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo videoblog de mi canal, Luis Periodismo Lab. Los invito a ver el siguiente tema, paraísos fiscales. Como primera medida, los paraísos fiscales son países o territorios donde el nivel de tributación para las inversiones son demasiado bajas o nulas para las personas naturales y personas jurídicas que inviertan en estos grandes bancos vinculados a paraísos fiscales. Los paraísos fiscales se reconocen por ser países pequeños. Lo compensan con altísimos volúmenes de negocios a nivel internacional, no solamente dentro, sino a nivel internacional. Y según WW, existen 73 países alrededor del mundo. Voy a nombrar unos: Canadá, Mónaco, Costa Rica, Panamá, Alemania, España, Guatemala, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido, Japón, Estados Unidos. Allí se presenta más paraísos fiscales porque son, según su constitución y su política, son estados autónomos, independientes del poder central. En el momento en que se llegase a quitarles esa autonomía, dejaría Estados Unidos de ser el país primero en el mundo de una constitución democrática. Otros tenemos como Gran Bretaña, Reino Unido. Esto, entre otros, son 73 países que vulneran la riqueza de los estados. Es fácil conocer también los países parafiscales o zonas francas. Poseen escasos o nulos convenios con otros países en la información tributaria. Ofrecen protección del secreto bancario y comercial. No poseen normas de control de capitales, de dónde van y para dónde viene. Esto permite el blanqueo de dinero, reciclaje de capitales y la criminalidad de comerciantes dolosos, como el narcotráfico, la compra de armas, etc. Tienen un sistema que permite la convivencia de un régimen tributario a nivel interno y otro para los extranjeros, que son muy bajos o nulos. Poseen una infraestructura jurídica, contable y fiscal que permite fácil movimiento de personas y bienes en estos paraísos fiscales y entre los diferentes grandes bancos que son responsables y que trabajan de la mano con los grandes ricos, con los sistemas comerciales y con el dinero del narcotráfico y muchos otros. Y tienen la capacidad de blanqueo de dinero. Tampoco tienen intercambio de información para propósitos fiscales en otros países. Cualquier persona natural o jurídica puede abrir sus negocios en un paraíso fiscal, porque no todos son para hacer malos negocios. Pero según Juan Ramón Gallo, www.libremercado.com, dice: los estados o territorios que son llamados zonas francas defienden un estado grande y bollante de ingresos tributarios. O sea, estos países defienden la capacidad onerosa de enriquecimiento para el país. Y según Tax Justice
Netwar, la evasión tributaria en países parafiscales entre 21 y 32 billones de dólares. Entre tanto, el economista francés Gabriel Zucman, economista francés y amigo de Thomas Piketty, estima que el patrimonio en paraísos fiscales es menos que lo expuesto por Tax Network, de 21 a 31 mil millones de dólares, sino de 7,6 billones de dólares. Y como mucho, un incremento especial de 10,5 billones de dólares. Dice Zucman que los ingresos perdidos o tributarios para las diferentes zonas está aproximadamente entre 190 mil millones de dólares. Y dice también Zucman que el 20% de la riqueza en paraísos fiscales es declarada. El 80% no son declarados en ninguna parte del mundo. Un ejemplo claro que tenemos aquí, el gobierno dice que por la evasión tributaria en Colombia, en paraísos fiscales, al país ha perdido 4 billones de pesos. En Reficar se gastaron 8 billones de pesos. ¿Para qué servirían 4 billones de pesos si los ministros de 16 años, como Cárdenas, Echeverry y otros, que han pasado por las carteras de finanzas y presidentes de Ecopetrol, más bien fueron manirrotos para entregar contratos a diestra y siniestra? Estas personas y empresas multinacionales siempre encontrarán el sitio, la zona franca, para llevar sus capitales. Cada vez que se incrementa la tributación en un país, se incrementan los paraísos fiscales. Y como ya dije, donde la tributación es muy baja y se enriquecen con el volumen de negocios que se producen a nivel internacional y que les va a beneficiar. Esto es un problema grave. El secreto bancario es importante, tanto fiscal como bancario. Y esto no se lo puede quitar ni la OSD, ni a Panamá, ni a ningún país. Por la sencilla razón de que quienes cualifican estos dineros en los países o zonas francas son los grandes archimillonarios. Tenemos, por ejemplo, el G20 que se reunió hace poco, firmó acuerdos para delimitar el medio ambiente. Son quienes tienen el dinero en los grandes países fiscales, o pequeños países fiscales, o zonas francas. Hay que ver también que la falta de tributación en los países por la evasión de capitales a paraísos fiscales va en detrimento de la sociedad del país de origen. Esas rentas tributarias incrementan el erario nacional, junto con la industria, junto con las exportaciones. Y me parece increíble no tengan ninguna sanción contra los 850 personas y empresas que están alrededor del mundo en paraísos fiscales. Es inconcebible. Mientras que en España renunció el ministro de Finanzas, en Argentina renunció, en Chile, en Venezuela y en otros países han renunciado. En Reino Unido está por renunciar el primer ministro. En Colombia no ha pasado nada. Aquí en Colombia nunca pasa nada. Falsos positivos, nada. La evasión de impuestos tampoco. Las negociaciones menos. Aquí en Colombia no pasa absolutamente nada.
precisamente por la misma corrupción que existe desde el gobierno hasta los mandos más bajos del país. No hay ninguna investigación. Es que aquí está involucrada la fiscalía, los órganos de control. Entonces, ¿cómo estos individuos van a investigar a los principales personajes del país que evaden impuestos, que son criminales? Se van para otras zonas y dejan al país con incremento de reformas tributarias, dañando el bolsillo del pueblo colombiano. Los que sufren a raíz de estos paraísos fiscales son las personas de estratos más bajos, el campesino, el estrato medio, que estamos llamando el estrato medio pierde. Por una parte, por la corrupción que hay dentro de los mismos organismos, por alta tributación los dineros siguen emigrando, saliendo a evadir los impuestos, que en estos paraísos son nulos, guardando el secreto bancario y tributario. Es importante decir que Juan Manuel López Caballero escribió la columna El verdadero paraíso fiscal, perteneciente al abril 15 del 2016, y dice en una de sus apartes: si queremos buscar los paraísos fiscales grandes, inmensos, vayamos a Estados Unidos. Y dice en una de sus partes, resumiendo, la marihuana en los Estados Unidos se aprobó, en California y en otros estados, porque son estados autónomos políticamente avalados por la Constitución. Estos países, Delaware, Wyoming, son estados pequeños de Estados Unidos. Por eso es que los Estados Unidos, resumiendo lo que dice Juan Manuel López Caballero, Estados Unidos tiene una política diferente interna y una política externa para la cuestión de las drogas, como la misma Constitución de los Estados Unidos y las políticas conjuntas de cada estado autónomo e independiente no pertenecen al gobierno central. Entonces emigran sus políticas hacia las zonas donde son vulnerables y cultivan productos agrícolas como la marihuana, la coca, etcétera, etcétera. No sería bueno para los estados de los Estados Unidos que el gobierno central les diera otra orden. Ahí está la relación y los buenos gobiernos de los Estados Unidos, que son independientes constitucional, económica y políticamente. No puede el gobierno central imponerle órdenes. Por eso Estados Unidos es el preferente de los paraísos fiscales, dice el señor Juan Manuel López Caballero, resumiendo. Todo el pueblo democrático ha estado contraviniendo y maltratando a la doctora Clara López por haber aceptado como ministerio, aunque ella dijo alguna vez que el polo no estaría en ningún cargo del presidente Santos. Pero es que hay una cosa esencial de fondo muy importante y lo explica muy bien el por qué la doctora Clara López se fue a trabajar con Santos. Y esto lo explica muy bien el escritor Efraín Marín Aristizábal en su libro Vademecum Político, Personas y Personajes tras el Poder. Él explica en una parte que es tanto el poder que mancilla y atrae a las personas de la oposición con el fin de tenerlas cerca. Esto es una cuestión muy de política y de racionamiento filosófico. Ella había dicho eso, que no se iba para nada. El pueblo dice que no, que qué mal, que señora, que yo no sé, que ya no pertenece al pueblo. No, pero es que esto tiene su intrínseco, su forma de atrás.
El pueblo dice que con la aceptación de Clara López está acabando el pueblo, lo está viviendo. Eso es muy cierto. Eso lo dice aquí. Es una jugada ajedrecística de Santos. Llamar al polo, a su presidenta, llamar a uno del Partido Verde y los otros que son del capital reinante en el país. Resulta, otra cosa, que la señora Clara López allá va a ser es una empleada de las políticas que proponga el doctor Santos. Ella no puede tener políticas o un programa de trabajo. El ministro que vaya a presentar una evaluación de trabajo para implementar en su ministerio no será recibido. Entonces, allí llegan sin ningún programa. El programa lo implementa el doctor Santos. Esto quiere decir que el cambio de ministerios no es sino una pantomima. Es reforzar las mentiras que tiene el doctor Santos y que involucra a todo el país. Mentiras, mentiras y mentiras. La paz, la restitución de tierras, el primer empleo, la reforma tributaria que va a ser onerosa, ahora la nueva reforma a las pensiones mandado por la OSD con el fin de que podamos ingresar a grandes países como la Cenicienta. Es que nosotros somos la Cenicienta frente a esos grandes 50 y pico de países que pertenecen a la OCDE, que son los más industrializados. Que la política es, como dicen por ahí los grandes medios, es dinámica, pero eso es una filosofía barata. Eso de dinámico es barato. Eso es pura antropología filosófica. Y los espero en el siguiente programa, que voy a tratar sobre la revisión de las pensiones para los colombianos, algo que se hará efectivo en el Congreso porque es mandado por la OSD. Y el doctor Santos quiere tenernos allá, a podrirnos y a endeudarnos como le pasó a Grecia, a España, a Italia y demás países que están en quiebra total y debiéndole al Fondo Monetario Internacional y a los bancos europeos. Muchas